Bienvenidos a otra edición, a otro capítulo de nuestro club de lectura que hemos estado haciendo a través de este maravilloso libro, valga la redundancia, Maravillados por Dios, del autor John Piper. Es un excelente libro en el que hemos estado estudiando cosas acerca de quién es Dios, su obra en nosotros, y por estas razones, la misión que tenemos como cristianos de ir a las naciones a predicar el evangelio, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Pero hoy vamos a estudiar un tema muy práctico acerca de cómo, como nosotros como cristianos, podemos vivir una vida que le agrada a Dios, de acuerdo a los preceptos bíblicos. Así que hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 7, Vivir la vida cristiana, que sabemos que ahí en casita ya lo leyeron, y hoy vamos a estar hablando de estas cosas. Y bueno, para hablar de esto, tengo a mi querido hermano Will. ¿Cómo estás, mi hermano Will? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo Bien. te fue la semana? Bien, gracias a Dios, también ahí trabajando. Pero te iba a decir, Will, cada semana te pregunto lo mismo, que cómo estás y eso. Y me alegra que estés bien, pero una pregunta aquí curiosa para conocerte más. Si pudieras escoger entre pan y tortilla, solo pudieras comer uno de esos dos por el resto de tu vida, ¿cuál escogerías? Bueno, yo creo que tendría que escoger la tortilla porque es más saludable y se puede combinar con más comida. Es más rica, frijoladas, enchiladas, tacos. Muy bien. 1000 veces más tortilla que pan. Yes. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué pregunta tan ofensiva? La respuesta es obvia, la tortilla. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de la vida cristiana. Y bueno, para eso quisiera que Will, por favor, nos pudieras leer el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, por favor. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 1 del 11 al 12, ya que esos versículos son los que él expone aquí en el capítulo. Versículos 11 y 12 dice aquí en la primera página del capítulo: por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe, para que, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él. Gracias, Will. Bueno, entonces las páginas 114 a las 117 explican este pasaje, el cual ahorita vamos a recorrerlo rápido para que después Will nos pueda hablar un poco más acerca de algo que va a describir Piper más adelante, que es la gracia futura. Pero bueno, por ahora, si nos quedamos aquí en ese pasaje, vemos ciertas cosas allá arriba de la página 114, que dice: siempre oramos por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento. Entonces, aquí lo que el autor está diciendo es que todos tenemos un llamado a conocer a Dios, a seguir a Dios, y tenemos que ser considerados dignos de este llamado. Y esa dignidad que tenemos del llamado, tan grande privilegio y honor que el Señor nos da, no es que éramos dignos y por eso el Señor decidió salvarnos, sino al contrario, porque el Señor decidió salvarnos. Entonces nosotros ahora queremos vivir una vida digna de ese llamamiento. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí sigue diciendo: y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe. Y si ustedes ya leyeron el capítulo, como bien saben, ahí él va a decir que nosotros hacemos obras y las hacemos por el poder de Dios. No las hacemos porque nosotros somos muy buenos, muy inteligentes, muy sabios, sino porque Él es el que nos da su poder, entonces, para hacer esas buenas obras. Y como las hacemos con fe, como recibimos ese poder de Dios a través de la fe, entonces las obras que hacemos son buenas obras y son obras de fe, porque las hicimos con el poder de Dios que recibimos con fe. Y continúa diciendo entonces en el versículo 12: para que por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él. Entonces, lo que queremos hacer con estas obras de fe que hacemos con el poder de Dios es darle gloria a Dios. No a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Y entonces, en esa manera, Dios es glorificado y nosotros seremos glorificados en el día final por el poder de Dios, por esta gracia que nos dio, que recibimos por la fe. Y entonces es para la gracia
por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo es por gracia y es lo que va a decir Piper. La gracia de Dios es el fundamento de todo. Dios por gracia nos dio el poder para hacer buenas obras, obras de fe, para gloria suya y para nuestra futura glorificación por siempre en la eternidad. Entonces, esto es muy, muy rápido, lo que ahí está, como dije, en páginas 114 a 17. Y nos da un resumen en la página 117 y 118. Pero ahora, Will, quiero que entremos al tema de la página 119, que es lo que esto implica para el día a día, lo que acabamos de ver, de estudiar. Háblanos de la gracia futura. ¿Qué es esto de la gracia futura? Sí, de hecho, bueno, para profundizar más, si quieren profundizar más, John Piper escribió un libro con ese título, Gracia Futura. Yo no sabía. Ajá, y pero nada, el punto principal de Piper aquí en hablar acerca de la gracia futura, aquí en la página 119 dice, al fondo, la gracia de Dios está fluyendo permanentemente por la catarata del presente, desde el inagotable río de gracia que nos llega al futuro, hacia el creciente reservorio de la gracia, de gracia del pasado. Y luego abajo dice, por causa de esos hechos de la gracia pasada, creemos que el río de la gracia futura jamás dejará de fluir hacia nosotros por la eternidad. Entonces, Piper lo que está comunicando es que nosotros sabemos por el hecho de la muerte de Cristo, por la resurrección de Cristo, por lo que Cristo hizo a favor de nosotros en el pasado, sabemos que tenemos garantizada la gracia futura que viene hacia nosotros. Y eso es un concepto bíblico que quiero enfatizar con 1 Tesalonicenses 4, lo cual no está aquí en el libro, pero ilustra el concepto. Dice, 1 Tesalonicenses 4, 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces el versículo 14 fundamenta la esperanza futura en el hecho pasado de la muerte y resurrección de Jesús. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y cuando está diciendo eso, que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, dice que Dios va a resucitar a esas personas que mueren en Cristo, que duermen en Cristo. Y esa gracia futura de nuestra resurrección está garantizada por el hecho de que Cristo muriera y resucitara en el pasado. Entonces ese concepto es lo que Piper quiere comunicar. No solamente la resurrección futura, sino también toda la vida cristiana que vivimos, la vivimos por fe en la gracia pasada, lo cual garantiza que en el futuro Dios va a proveer todo lo necesario para que nosotros perseveremos, para que nosotros sigamos unidos a Cristo, para que sigamos viviendo la vida cristiana. Y esta gracia, como dice en Romanos 8, ¿verdad? Que Él que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? O sea, la muerte y la resurrección de Cristo es la evidencia más clara de que Dios va a ser fiel en el futuro. Dios va a darnos su gracia y nos va a ayudar a perseverar. Y el punto es algo que nos ayuda a vivir con esperanza en la vida cristiana. No solamente en la resurrección, sino también que podemos vencer el pecado en el futuro, que nosotros podemos crecer en santidad en el futuro, que nosotros podemos crecer en el uso de nuestros dones, que todo esto que es la vida cristiana es una realidad garantizada por el pasado, que Cristo murió y resucitó. Entonces miramos atrás y vemos, Dios fue fiel, me dio la gracia, me salvó, y veo al futuro y puedo confiar que entonces Él también me va a dar gracia para continuar en el presente. Amén. Entonces, eso quiere decir que la gracia no es simplemente el favor inmerecido de Dios en el pasado, sino que la gracia es como un poder continuo hoy. ¿Tú qué dices? ¿Qué es eso? Sí, yo creo que podemos pensar en tres aspectos temporales de la gracia, ¿verdad? La gracia
tiene un aspecto pasado. Cristo murió y resucitó por nosotros en el pasado y nos salvó de la condenación del pecado en el pasado. Tiene un aspecto presente, que Cristo, Dios, ahora nos está salvando del poder del pecado, nos está santificando y esta gracia está ahora mismo presente en nuestras vidas. Y tiene un aspecto futuro. Un día la gracia de Dios nos va a eliminar la presencia del pecado en nuestras vidas y vamos a estar completamente libres, pero también en nuestra vida diaria tenemos la gracia futura para crecer en santidad hasta que Cristo venga o hasta que muramos. Y la gracia no es algo que simplemente tiene que ver con el pasado, es pasado, presente y futuro. Es toda la vida cristiana, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Gracia inmerecida. Entonces, la gracia es salvífica, que nos salvó en el pasado, y es un poder constante de Dios que nos mantiene cada día. Y eso es algo que yo aprendí hace no mucho. Un pastor me lo explicó y me dijo: Kevin, tú no tienes la gracia para hacer ciertas cosas y el Señor te da la gracia para hacer varias cosas. Por ejemplo, la gracia que le pido hoy es: Señor, ayúdame a terminar el seminario, ¿no? Y tal vez hay algunos que ustedes no tienen la gracia para ser padres porque no son padres aún. Por ejemplo, pienso en mi hermana y mi cuñado, que el Señor en el futuro, en unos pocos meses, les va a dar la gracia para poder saber cómo ser padres, ¿no? Es una gracia que el Señor le va a dar para ese momento. Es como el maná. El Señor nos da lo que necesitamos cada día. Y bueno, por eso es bueno orar: Señor, dame la gracia hoy para ser un mejor esposo, ser un mejor empleado, para ser un buen testigo tuyo. Y entonces vamos a ver en la página 121 que la fe también implica estar satisfechos en Dios. Háblanos una vez más de la satisfacción que tenemos que tener en Dios. Sí, como bien enfatizó en el capítulo del hedonismo cristiano, ¿verdad? Que leímos. La vida cristiana tiene que ver con atesorar y estar completamente satisfecho en Dios. Y claro, tenemos que estar satisfechos en su gracia, como este capítulo nos ha estado hablando, para poder vivir por fe y experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Significa apreciar la gracia pasada y confiar en la gracia futura de Dios. Y como dice bien aquí en Filipenses, que Pablo se regocija y está completamente satisfecho en Dios en medio de cualquier circunstancia, ¿verdad? Una lección que él tuvo que aprender. Y Filipenses 3:8 dice: estimo como pérdida por excelencia el conocimiento de Cristo, todas las cosas. Y dice que he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones, también sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ¿verdad? Y Pablo, cuando está hablando de su contentamiento, no está hablando de exclusivamente una emoción positiva que sentía en cualquier circunstancia, ¿verdad? Vemos paradojas que a la vez que él está triste y a la vez que él está sufriendo mucho, él está muy gozoso, él está contento en el Señor. Y eso no elimina las emociones tristes, simplemente es el hecho de que podemos estar enfocados en Dios, podemos estar contentos sabiendo que estamos viviendo para Dios, y eso es una bienaventuranza. Es como dice Jesús, ¿verdad? Que somos bienaventurados cuando somos perseguidos por amor a su nombre, por Él, porque así persiguieron a los profetas. Y entonces hay cierta satisfacción en hacer la voluntad de Dios, y si eso incluye sufrimiento, todavía puede haber contentamiento en cualquier circunstancia. Y la vida cristiana, ¿verdad?, se trata de buscar nuestra satisfacción en Dios y en Cristo. Sí, me gusta mucho que mencionaste eso, que la vida cristiana no es que va a ser perfecta y sin problemas, ¿no? Como Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero perseveren, porque yo he vencido al mundo. Y entonces, por eso es tan importante estar
satisfechos en Dios, porque si no vamos a tener siempre ese sentimiento de que algo más nos falta, pero cuando vemos, tengo a Cristo, ¿qué más podría necesitar? Sí, hubo un autor que escribió un libro que John Piper aprendió de ese libro mucho, y él lo dice en su enseñanza, y el autor se llama Thomas Chalmers, y el libro se llama El poder de un afecto expulsador, o el poder de un afecto que expulsa los demás afectos. Es decir, que nosotros, si tenemos nuestros afectos centrados en Dios, eso va a expulsar los afectos por el pecado. La única manera de derrotar el pecado es reemplazar nuestro amor por ese pecado con nuestro amor por Dios. Y eso me hace pensar en ese libro, que por cierto está gratis en español, traducido. Es un libro viejito, ¿verdad? Creo que de los puritanos. Y es un concepto muy importante. Nosotros, si queremos derrotar el pecado, tener victoria sobre el pecado en nuestras vidas, tenemos que aprender a atesorar y amar a Dios. Y ese afecto por Dios va a expulsar ese efecto por el pecado. Es maravilloso. Creo que es una de las llaves más importantes para, como ya bien mencionaste, vencer el pecado. Yo antes creía que, y muchos cristianos creen que es como, no, tengo que echarle ganas, tengo que portarme bien. Y es un malentendido que tiene la gente acerca de lo que es el cristianismo, el ser evangélico, el ser cristiano. Portarme bien, aguantarme. Quiero pecar, pero no lo voy a hacer porque Dios me va a mandar al infierno. Y más bien es, no, si amo a este ser, si amo a esta persona, no quiero pecar contra él, al contrario, quiero obedecerle. Por eso es tan importante poner nuestros afectos en él. Y como mencionamos en el capítulo de Hedonismo Cristiano, Dios está más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en él. Will, ya hablamos un poquito de este versículo, pero quisiera preguntarte más acerca de este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir este versículo? Porque fíjate que yo pienso que quiere decir que yo puedo, lo que sea que me proponga, voy a hacer. Si quiero ser el quarterback titular del equipo, lo lograré porque este versículo eso me dice. ¿Quiere decir eso? Bueno, primero te quiero hacer una pregunta. Cuando alguien te manda una carta o un mensaje de texto, ¿cómo tratas de entender el significado de ese mensaje? ¿Lees nada más una frase y dices, me gusta ese? ¿O lees todo el mensaje? Bueno, pues, ¿qué haces? Lees todo el mensaje, ¿no? Exactamente. Lo mismo hacemos con la Biblia. No podemos simplemente tomar, esa frase me gusta y lo voy a aplicar a esto, lo que yo ya creo. No, o lo que ya quiero. No, la Biblia se tiene que leer en su contexto, se tiene que leer la carta entera de Pablo a los Filipenses. Y si simplemente lees los versículos anteriores, ¿verdad? Vas a ver que Pablo está hablando de circunstancias no favorables, circunstancias de abundancia variadas, ¿verdad? Y el punto es que él pudo estar contento con escasez, él pudo estar contento con hambre, él pudo estar contento en abundancia. Y el punto es que Pablo pudo perseverar fielmente en la fe cristiana en medio de cualquier circunstancia. No significaba que Dios quitaba su humanidad para que él pudiera ser un superhéroe. Y me acuerdo que escuché un pastor, David Platt, una vez que comentó esta historia, que él creía que este versículo significaba que él podía hacer cualquier cosa si lo creía. Y dijo, no, yo creo que puede hacer una clavada, un dunk. Y entonces era chaparrito, era adolescente y saltó y trató de hacerlo y se pegó en el poste. Y luego dijo, bueno, yo aprendí a la mala que ese versículo no significa que yo pueda hacer cualquier cosa como superhéroe. No, ese versículo significa que nosotros podemos perseverar en la fe en medio de cualquier circunstancia. La gracia de Dios nos va a sostener. Y importante leer toda la carta de Pablo a los Filipenses, leer su contexto y no simplemente sacar un versículo por aquí, por allá,
porque nos gusta cómo se escucha y nos da una justificación para lo que ya queremos. No, eso no es leer la Biblia. Eso es poner tus pensamientos dentro de la Biblia sin dejar que la Biblia informe tus pensamientos. Usar un texto como pretexto, ¿no? Exactamente. Sí, a la luz de los versículos 11 al 12, que muchas veces nos los saltamos, o más bien de todo el capítulo 4 o toda la carta de Filipenses, una vez leí una traducción muy buena que me gustó, que lo decía así: puedo confrontar todas las cosas porque Cristo me fortalece. Y dije, eso comunica mejor el sentido de que, hey, soy pobre, venga, yo lo puedo con Cristo, ¿no? ¿Estoy bien económicamente ahora? Bien. ¿Estoy perseguido? No estoy en persecución. Todo lo puedo en Cristo, ¿no? Todo lo puedo soportar, todo lo puedo confrontar con Cristo que me fortalece. Muy bien. Ahora entonces, Will, vamos a hablar de 6 ejemplos de cómo Dios cumple nuestros propósitos de bondad. Como vimos, lo que queremos ahora nosotros hacer es acciones de fe por el poder de Dios. Y esas son 6 maneras en las que podemos hacerlas. Y Will, me gustaría que leyeras los versículos bíblicos que están aquí, porque esas son las promesas que Dios nos da para poder cumplir estas cosas. O sea que, página 122, tú, hermano, hermana, allí viviendo en casa, puedes disponer tu corazón a dar con sacrificio y generosidad, a dar sacrificialmente a la iglesia, pero también a tus hermanos que están en necesidad. Ahora, yo no puedo hacer esto con mis propias fuerzas. Así que, ¿cuáles son las promesas que Dios me da, Will, para que yo pueda dar sacrificialmente? Sí. Bueno, Filipenses 4:19 a veces también lo sacamos fuera de su contexto. Era un contexto en el cual una iglesia estaba apoyando financieramente el ministerio de Pablo, y él les agradece ese regalo, ese apoyo financiero. Y la promesa de Dios que él les dice es que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Segunda Corintios 9:6 también, en el contexto de hablar de ofrendas, de generosidad, que Pablo está recolectando una ofrenda para hermanos pobres de Jerusalén. Dice, el que poco siembra, poco cosecha. El que mucho siembra, mucho cosecha. No estaba hablando de que Dios iba a multiplicar su dinero de una forma instantánea, que si tú das $100 que vas a salir con $1,000. No estaba diciendo eso. Simplemente estaba diciendo que va a haber una cosecha, y esa cosecha puede ser una cosecha espiritual, y no tiene que ser una cosecha financiera. Pero él va a producir algo, nuestra generosidad. Dios va a usarlo para bendecir y traer una cosecha. Tercero, Dios es poderoso, 2 Corintios 9:8. Dios es poderoso para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. Es decir, Dios promete, si somos generosos y ofrendamos con sacrificio, Dios promete darnos lo necesario para seguir abundando en toda buena obra. Entonces, no nos va a faltar dinero, no nos va a faltar recursos para hacer la voluntad de Dios. Puede que si tengamos momentos de presupuesto quizás que tenemos que cuidar y que tenemos que no gastar innecesariamente en muchas cosas, pero Dios promete hacer que abunde toda buena obra en nosotros y darnos lo necesario para obedecerlo. Y eso es una promesa de Dios. Muy bien. También podemos disponer nuestro corazón a devolver bien por mal. Pero qué difícil es esto, ¿no? Entonces, ¿qué promesas nos da Dios para poder hacer esto? Sí, Mateo 5:11-12, por ejemplo. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. Nosotros podemos confiar también en que Dios hará justicia perfecta. Y por eso la venganza le pertenece al Señor. Por eso nosotros no tenemos que vengar. Nosotros como seres humanos
Claro, el gobierno es un instrumento de Dios que usa para establecer justicia y castigar la maldad, pero en nuestras relaciones personales Dios no nos pone para vengar. Él es el vengador y Él hará justicia perfecta o en Cristo condenando el pecado o en la eternidad en el infierno, castigando el pecado de esa persona. Y por lo tanto nosotros podemos devolver bien por mal, sabiendo que primero Dios nos devolvió bien por mal. Nosotros fuimos sus enemigos, nos rebelamos en contra de Él y Él nos salvó. Y Él mandó a Cristo a morir en nuestro lugar. Pero también segundo, confiando en su justicia perfecta y confiando en esta promesa que somos bienaventurados, que somos así las personas más felices en el sentido más pleno de la palabra. Cuando enfrentamos insultos, persecuciones por causa de Cristo. Gracias. Ahora tú, todos viendo, es posible renunciar a la pornografía con el poder de Dios. Y para cumplir este propósito, Dios te promete que te va a dar gracia. ¿Cuál es esa gracia que el Señor promete en esta situación? Bueno, Mateo 5:8, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La promesa, ¿verdad? La gracia de Dios es que si nosotros andamos en integridad, con corazones limpios y puros, podemos ver a Dios. Y eso es la recompensa de la vida cristiana, Dios mismo. Viéndolo, atesorándolo, experimentándolo, conociéndolo. Y eso es la gracia que nos ayuda a renunciar a cualquier pecado. Y en este caso, el pecado de la pornografía, la lujuria. Y también, Mateo 5:29, es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mucho mejor, maravillosamente mejor. Es mejor ser maltratado con el pueblo de Dios como Moisés, ¿verdad? Que sufrir, que gozar de los placeres pasajeros del pecado, como dice en Hebreos. Es mucho mejor. Sí. Satisfactoriamente mejor, cierra aquí con esta frase, de lo que ya hablamos. Si tu satisfacción está en Dios, no vamos a querer correr a estos ídolos que solamente nos van a destruir. Bueno, Will, si disponemos nuestro corazón a hablar de Cristo, sabemos que la gran comisión está ahí y queremos ser obedientes, pero ¿sabes qué? Me aterra, me da miedo el evangelismo. Y lo digo de verdad. Yo creo que a todos, ¿no? Hay cierto temor. ¿Qué promesas me da Dios para poderle ser obediente en esta situación? Muchas promesas. Tienes la promesa del Espíritu Santo en ti, el Espíritu que resucitó a Cristo de la muerte. Es un espíritu de poder, de amor, ¿verdad? Ese espíritu que Dios puso en los primeros cristianos cuando Jesús dijo que iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos y que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines de la tierra. Nosotros tenemos ese mismo espíritu en nosotros. Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 10:19, como dice aquí en el capítulo, no se preocupen por lo que han de decir, ni por cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y el Espíritu de Dios nos recuerda todas las cosas que Jesús nos enseñó. Y cuando estamos en un momento de poder evangelizar, si estamos confiando en Dios, en su poder, en su Espíritu, pues Él va a darnos las palabras necesarias. Claro, somos seres humanos y vamos a de vez en cuando hacer cosas erróneas y vamos a quizás no decir las cosas de la mejor forma, pero podemos confiar en el poder de Dios, que el poder del Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y creo que hacer una pequeña aclaración, ¿no? Lo que dijiste ahí, el Señor les recordará, les traerá a memoria todo lo que les enseñé.
Lo cual quiere decir que no nos aventamos así a hacer evangelismo y no he leído mi Biblia en 3 meses, sino nos preparamos, estudiamos y leemos libros tal vez de apologética, de evangelismo, y entonces cuando vamos ya vamos confiados que el Señor nos va a ayudar a recordar estas cosas. Bien, si dispones tu corazón para arriesgar tu vida ministrando a los necesitados en un lugar peligroso, ¿qué promesas nos da Dios en esa situación? Bueno, Dios nos promete, así como Pablo sabía, que lo mejor o lo peor que nos pudiera pasar en un sentido en este mundo es lo mejor que nos podría pasar. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, lo peor que nos pudiera pasar es morir, y eso implica que nosotros ya estemos en la presencia de Dios. Y entonces eso es una promesa que garantiza que podamos ir a esos lugares peligrosos sin temor eterno, ¿verdad? Sí, podemos morir, pero Dios es nuestro dueño. Dios nos resucitará. Mateo 10, 28 a 30 dice: no temen a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Pero no pueden matar el alma. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita, pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. El que gobierna nuestra vida no es ese lugar peligroso, no es esa gente peligrosa, quizás violenta. Lo que gobierna nuestra vida es Dios. Estamos en sus manos. Y por eso también, en este tiempo de pandemia mundial, es importante recordar. Estaba viendo un video de Miguel Núñez que les recordaba a los hermanos de su iglesia que COVID no gobierna nuestras vidas. Dios gobierna nuestras vidas. Y si Él quiere que muramos, vamos a morir, sin COVID o con COVID. Y si Dios quiere que vivamos, vamos a vivir. Eso no quiere decir que seamos imprudentes, pero quiere decir que podemos confiar en Dios y tomar riesgos y ir a lugares peligrosos, porque estamos en sus manos. Sí, gracias, Will. Es conectándolo con el capítulo de la semana pasada, es algo que han entendido los misioneros. Y tal vez tú, si el Señor te está llamando a ministrar tal vez en medio de una etnia agresiva, violenta, hostil, por ejemplo, o entre los musulmanes, que muchas veces son hostiles contra los cristianos, no tengas miedo. El Señor te da estas promesas. Así que si alguien está pensando en ir a misiones, tome esas promesas del Señor, o, como vimos, puedes mantener la cuerda para los misioneros que bajan. Y por último, Will, si yo dispongo mi corazón y quiero invitar a personas extrañas, desconocidas, no cristianas, a cenar, las quiero abrir las puertas de mi casa, pero me cuesta la hospitalidad, ¿cómo el Señor me puede ayudar con esta área de mi vida? Sí. Dice Lucas 14, ¿verdad? Si invitas a personas que no pueden devolverte el favor, que quizás son pobres o cualquier circunstancia que les impida devolverte ese favor, dice, y serás dichoso, porque aunque ellos no te puedan devolver la invitación, tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. No hay una sola buena obra que hacemos en fe que vaya a ir sin recompensa. En el día final, cuando nos paramos delante del tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados según lo que hicimos en la carne, o sea, cosas buenas o sean malas, ¿verdad? Y vamos a recibir la recompensa por haber vivido una vida fiel. No es que Dios nos salva por vivir así, sin embargo, hay cierta medida de recompensa que es prometida en la palabra de Dios cuando obedecemos a Dios, y así como Dios prometió una tierra prometida a Israel con una tierra física, con recompensas reales, con leche y con miel, Dios nos promete una recompensa eterna en la Nueva Jerusalén, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, y tenemos un banquete gratis todos los días que nos espera. Y por eso podemos invitar y ser generosos y
compartir con aquellas personas que no nos pueden devolver el favor, porque no lo estamos haciendo principalmente para ellos, lo estamos haciendo para Dios. Sí. Y nuestra recompensa la recibiremos en la resurrección de los justos. Muy bien. Ahí les va una idea práctica que mi amigo Greg hace. Él sale con su esposa a su vecindario y ven a ver quién está ahí que no les puede devolver el favor. Le dicen, hey, ¿tú quieres venir a cenar con nosotros? Yo, sí. Y entonces eso abre la oportunidad para hablar del evangelio cuando está ahí en su casa cenando con ellos, ¿no? Y obviamente ser prudentes, ser cuidadosos, pero abrir las puertas de nuestras casas a personas que nos pueden devolver el favor. Bueno, se nos agota el tiempo, así que no vamos a poder hablar de lo de la misericordia. Ahí se los dejamos que lo lean, página 124. Como Dios nos dio misericordia, nosotros podemos extender misericordia a otros. Pero sí quisiera terminar, Will, con esto de que los mandamientos de Dios no tienen que ser difíciles. ¿Cómo está eso? Porque como ya dije hace rato, muchas veces creemos que el cristianismo es... me voy a abstener de todo lo que me encanta hacer y voy a vivir esta vida opresiva y aburrida. ¿Qué dices a eso? Sí. Bueno, el versículo de 1 de Juan, aquí en página 127, dice lo siguiente. Pues ese es el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. O en la traducción Reina Valera 60 dice, no son gravosos sus mandamientos. Y lo que quiere decir esto es que los mandamientos que Dios nos da son para nuestro gozo, no son una carga así intolerable, o sea, es algo que Dios diseñó para nuestro bien. ¿Por qué obedecemos a nuestros padres? Bueno, es para nuestro bien, para que nos vaya bien en la tierra, como primeramente con una promesa. Porque Dios les mandó a su pueblo cuando salió de Egipto a que reposara, a que descansara un día. Después de todo ese tiempo de esclavitud, eso iba a ser un mandamiento difícil, descansar un día después de andar en esclavitud. Claro que no, ese iba a ser un mandamiento gozoso. Ellos iban a querer descansar y recordar al Señor y apartar ese día para el Señor y recordar su redención. Y nosotros igual, cuando realmente consideramos la condición de nuestra vida sin Cristo y la pobreza y la depresión y la tristeza y todo lo que experimentábamos sin Cristo y sin sus mandamientos, su yugo es fácil comparado con ese yugo de esclavitud que tenemos anteriormente. El señorío de Cristo es algo fácil, es algo que debe traernos gozo y de verdad, nosotros nos olvidamos en momentos de esto, pero siempre debemos recordar, sus mandamientos son para nuestro bien y son para nuestro gozo. Y claro, hay un sentido carnal en el que tenemos que negarnos, pero como decía, escuché que Piper decía una vez que la vida cristiana es como una esquizofrenia, porque tenemos un yo que está negando al otro yo constantemente. Y el yo que le está negando al otro yo es el yo que va a experimentar este gozo, el yo en Cristo, el yo verdadero que somos por la eternidad. Y tenemos que seguir matando y negando a este viejo hombre y recordando que este viejo hombre solo va a producir depresión y tristeza y esclavitud como en Egipto. Pero este nuevo yo, esclavizado por Cristo, que tiene el yugo de Cristo, que tiene el señorío de Cristo, es el yo que experimenta la libertad genuina y el gozo genuino. Y nada, es importante recordar que sus mandamientos son para nuestro bien y para nuestro gozo, y no son una carga. Sí, gracias, Will. Entonces, al cristiano siempre va a tener esa lucha, como dijo Will, ¿no? Y el mundo le va a decir, haz esto, haz lo otro malo, porque es divertido, es placentero. Pero el cristiano puede decir esto, como dice ahí a la última página, que dice, mundo, has perdido tu poder. Ahora soy un alegre siervo de un buen amo. Entonces, queridos, confiemos en el Señor, en su gracia, en todo lo que hemos estado estudiando hoy, para poder vivir una vida agradable al Señor.
porque Él nos da las fuerzas, Él nos da el poder. Y si tú no eres cristiano, si como yo antes pensabas, no, eso es muy difícil o es aburrido, o después te haces cristiano pero solo de palabra y es puro moralismo y portarme bien, no vas a tener jamás el poder para obedecer a Dios. Te serán gravosos, pesados sus mandamientos. Pero si te arrepientes y pones tu fe en Él, cambiará tu corazón y te dará amor por Él. Y entonces cuando estás satisfecho en Dios, será muchísimo más fácil. No completamente fácil, pero muchísimo más fácil hacerle guerra a la carne y al pecado todos los días. Bueno, Will, eso es todo por hoy. Gracias. ¿Algo más que nos quieras decir? No, simplemente recordar que estamos en este tiempo de lo que dicen los teólogos de ya, pero todavía no. Que vamos a experimentar medidas de victoria sobre el pecado, pero no todavía vamos a experimentar victoria completa sobre el pecado en nuestras vidas hasta que Cristo no venga. Entonces, pues recordarnos que sí, tenemos esperanza genuina en esta vida, pero no nos desanimemos porque todos seguimos luchando y estamos esperando ese día cuando el pecado ya no existe para nada, cuando Dios borra todas las consecuencias del pecado, resucitándonos y dándonos naturalezas incapaces de pecar por la eternidad. Wow, que llegue ese día ya. Y bueno, dependamos de la gracia de Dios entonces esta semana y toda nuestra vida. La gracia futura de Dios y momento a momento, día a día, por los próximos 5 minutos y en los próximos 5 millones de años que el Señor nos va a dar. Y perseveremos, porque como vamos a leer en el capítulo 8 la próxima semana, vamos a estar estudiando acerca de la perseverancia de los santos. Aquellos que son cristianos pueden perder su salvación o perseverarán hasta el final. Es lo que vamos a estudiar la próxima semana, así que lean el capítulo 8 y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana aquí, miércoles 6:30 de la tarde, para otro estudio, otro libro de lectura, otro capítulo de Maravillados por Dios. Gracias por sintonizarnos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.